Vamos a ver en este vídeo cómo podemos encontrar la fórmula general de una oxisal neutra. Vamos a recordar primero cuál es la fórmula general de esas oxisales neutras. Recuerden que empezamos con el elemento metálico, que puede tener un 1 o un 2 como subíndice, y luego entre paréntesis ponemos el no metal con el oxígeno y su correspondiente subíndice, y fuera del paréntesis la valencia del metal. En caso de que la valencia del metal fuese 1, no tendríamos que poner ni siquiera el paréntesis. Vamos a ver la forma en que encontraríamos la fórmula de la oxisal a partir de su nombre estequiométrico. Por ejemplo, estos tres casos. Trióxido carbonato de dipotasio. Pues como el metal es el potasio, ponemos el símbolo de potasio, K, y como pone dipotasio, le ponemos un 2 debajo, como subíndice. Y luego, por último, nombramos el trióxido de carbonato, o sea que ponemos el carbono, que es el no metal, y luego el oxígeno, con un 3 delante porque pone trióxido. La valencia del potasio, como no aparece, como es 1, no tenemos ni que ponerla. Aquí en este caso que pone bis tetraóxido clorato de calcio, pues empezamos con el calcio y ahora entre paréntesis, como aparece un bis, tenemos que poner aquí un 2. Tetraóxido clorato sería ClO4 porque pone tetraóxido. En este otro caso, tris dióxido sulfato de dihierro, pues empezamos con el metal, hierro, y le ponemos 2 porque pone dihierro. Ahora entre paréntesis, dióxido sulfato, el azufre, y 2 átomos de oxígeno. Y al final del paréntesis ponemos un 3 porque aparece tris. Vamos a ver ahora cómo se encontraría la fórmula de la oxisal si el nombre que me dieran fuese el nombre tradicional. Recuerden que dijimos que las oxisales neutras se pueden considerar como derivados de los oxoácidos, donde sustituimos los hidrógenos por un elemento metálico. Y si recuerdan, la nomenclatura tradicional de los oxoácidos estaba regida por el uso de una de estas combinaciones de prefijos y sufijos en función del número de oxidación con el que actúa el no metal. En las oxisales además añadíamos este cambio de terminación. Si acababa en oso el oxoácido, la sal la terminábamos en ito, y si el oxoácido terminaba en ico, la sal que se deriva de ella terminaría en ato. Entonces vamos a ver estos ejemplos, a ver cómo se encontraría la fórmula. Sulfito de litio. Si acaba en ito, recuerden, el oxoácido tiene que acabar en oso. Vamos a formular entonces el oxoácido del que procede. Sería el ácido sulfuroso. Como el azufre tiene número de oxidación más 2, más 4 y más 6, las opciones del oxoácido que barajaría serían las tres primeras. Si acaba en oso, ácido sulfuroso, significa que el número de oxidación con el que está actuando el azufre sería el 4. Así que el oxoácido sería HSO, que sería el orden de colocación, el azufre con número de oxidación 4, como es un par, le ponemos aquí el 2 y vamos a ver ahora cuántos átomos de oxígeno tendría que tener la molécula. 4 por un átomo de oxígeno más 4. El hidrógeno, que es más 1 por 2 átomos de hidrógeno, más 2. Aquí tenemos que poner entonces un menos 6. ¿Y entre qué número tenemos que dividir el menos 6 para que me salga un menos 2, que es el número de oxidación que tiene el oxígeno en los oxoácidos? Pues con un 3. ¿Ven? El ácido sulfuroso sería H2SO3. Pues entonces el sulfito de litio que yo voy buscando sería Li2SO3. La valencia del litio, como es 1, no hace falta ponerla. Vamos a ver este caso. Carbonato de calcio. Si acaba en ato, es porque el oxoácido acababa en ico, con lo cual el ácido que tengo que buscar sería el ácido carbónico. Pues, ¿cuáles son los números de oxidación del carbono? Son más 2 y más 4. Recuerden que para el carbono me quedo con estos dos centrales, con lo cual si es ico, sería el número de oxidación 4. Pues vamos a ver, colocamos los elementos en el orden que debemos, el hidrógeno, el carbono y luego el oxígeno. El número de oxidación del carbono es 4, con lo cual ponemos aquí un 2, porque el 4 es par. Y vamos a ver ahora cuántos oxígenos tengo que colocar. Más 4 por un átomo de carbono, más 4. Más 1 del hidrógeno por 2 átomos que tengo, más 2. Como antes, un menos 6. Con lo cual también tengo que poner ahí un 3. ¿Y cuál sería entonces la fórmula del carbonato de calcio? Pues en lugar del hidrógeno ponemos el calcio. Y aquí ahora ponemos CO3. Pero fíjense lo que ocurre. Como la valencia del calcio es 2,
Este 2 y este 2 se simplificaría, con lo cual la molécula quedaría así. Vamos a ver este otro tercer caso. Nitrato de hierro 3. Si acaba en ato es porque procede de un oxoácido que acaba en ico, o sea, el ácido nítrico. ¿Y cuáles son los números de oxidación del nitrógeno? Más 1, más 3 y más 5. 3 opciones, con lo cual me quedo con los 3 primeros casos. Y al ser en ico sería el número de oxidación 5. Pues vamos a colocar los elementos en el orden correspondiente para encontrar el ácido nítrico. Aquí sería 5, como es impar solamente pongo un hidrógeno. 5 por 1, 5. Más 1 por un hidrógeno que tengo, más 1. Más 1 y más 5 más 6, menos 6. Igual que antes, ha sido casualidad, no tiene por qué ser siempre 3. Con lo cual, el nitrato de hierro 3 sería FeNO3 y aquí ahora ponemos la valencia 3 del hierro. El último caso, manganato de hierro 2. Manganato significa que el ácido del que procede sería el mangánico, ácido mangánico. ¿Cuáles son los números de oxidación del manganeso? Más 6 y más 7. Y si recuerdan, para el manganeso solamente me quedo con estas dos últimas opciones, con lo cual al ser 6 sería mangánico. Entonces el orden de colocación sería el hidrógeno, el manganeso y el oxígeno. Aquí ponemos más 6 y como es par le ponemos un 2. Más 6 por un átomo de manganeso, más 6. Hidrógeno más 1 por 2 átomos que tengo, más 2. Ahora aquí hay que poner un menos 8. ¿Entre qué número tengo que dividir para que me salga el menos 2? Pues un 4. Menos 8 entre 4 sale menos 2. Así que, ¿cuál sería la valencia, la fórmula del manganato de hierro 2? Pues ponemos hierro y como había dos hidrógenos, le pongo un 2. Y ahora MnO4, aquí abro paréntesis y le pongo el 2 de la valencia del hierro. ¿Ven cómo también se puede simplificar en este caso? El 2 con este 2. Con lo cual la fórmula quedaría FeMnO4. Esta sería la fórmula que yo voy buscando.